de esta presentación. Muchas gracias. Todavía quedan algunas personas por ubicarse. Les pedimos por favor tomar asiento en los lugares asignados para poder dar comienzo con esta presentación. Ahí en el sector central todavía hay personas de pie, por favor. Tomemos ubicación para poder dar inicio con este encuentro. Y servicios, así como a todo lo relacionado con finanzas personales. Realiza trabajos de evaluación de empresas y seguimiento de la creación de valor de las compañías. Es asesor de más de 100 empresas en forma directa y vinculado con más de 3.000 empresas de forma indirecta a través de sus informes privados. Además, es editor de su propia página web, la cual cuenta con más de 300.000 visitas al mes. También realiza envíos de newsletter públicos 3 veces por semana a más de 600.000 suscriptores mensuales y envíos de informes privados a 3.200 clientes. Las redes sociales también son perfiles activos con muchos seguidores. Dicta conferencias a lo largo de todo el país, así como también en México, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Colombia. Es columnista de Economía y Negocios en ámbito financiero, Diario Clarín, Diario La Nación, Diario Perfil y Profesional y Revista Fortuna. En televisión, en el canal La Nación Más, TN y A24. Hoy nos convoca la presentación de Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. Este libro es una invitación a repensar la economía argentina desde una mirada práctica, con propuestas concretas y reflexiones que buscan inspirar tanto a líderes empresariales como a ciudadanos comprometidos. Cabe destacar que en tan solo 15 días desde su lanzamiento, el libro alcanzó su segunda edición de 4.000 ejemplares. Pero para conocer un poco más de los detalles del libro, invitamos a subir al escenario al señor Salvador Di Stefano. Y la gente me contesta, pero acá en Cava parece que no es así. A ver, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Bien! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado. Y voy a contarles la aventura del libro, porque realmente fue toda una aventura. La vamos a contar plenamente, porque un día me junté con Julián Puntané y le dije, vamos a hacer un libro. Hicimos un bodoque de una cantidad de hojas así, que realmente cuando lo revisamos no sirvió para nada.
Finalmente, frustrado por el no encontrarle rumbo al libro, un señor muy inconsciente, Marcelo Panoso, que está por aquí entre nosotros, de Editorial Planeta, nos llamó en el mismo día. Nosotros festejábamos el fin de año de la consultora. Así que me fui a San Isidro, le conté la idea, le conté el nombre del libro y él me dijo, ese es el segundo libro, no el primero. Así que hubo que desandar todo y en esa enorme charla con Marcelo, que acá lo veo que está acá, nació, si cambia la música hay que cambiar el paso. Bueno, la verdad que yo me fui de esa reunión extremadamente entusiasmado. Me dijo hay que firmar un contrato, dimos la mano, nunca lo firmó, hasta el día de hoy. Y bueno, tenía mucha emoción y la idea era recopilar en el libro las vivencias que yo tenía por todo el interior. Porque cuando este señor que fue presidente de la Argentina asumió en mi casa, diseñadora con mi hija, decíamos, bueno, tenemos que ver cómo nos vamos a insertar en esta nueva Argentina, porque muere una Argentina. Moría una Argentina de la inflación, moría una Argentina de la emisión monetaria, moría una Argentina del desorden, moría una Argentina en donde el dólar tenía una brecha monumental y le dije, nunca más vamos a tener esta brecha del dólar, tenemos que vender todos los dólares. Y ella me dijo, ¿estás loco? Y bueno, así fue, digamos, como empezamos a retratar lo que veíamos en el libro. Nosotros visualizábamos un cambio brutal en la forma de hacer negocios y nuestra mayor preocupación como equipo, con la consultora, con todos los que integran esta investigación, con todos los que charlamos, era, tenemos que avisarle a todos los argentinos que vamos a un cambio en la forma de hacer negocios. Y el que no quiera ese cambio puede pasarla muy mal. Y fue así en donde empezamos a garabatear las primeras presentaciones, en donde poníamos la foto de lo que era el pasado y lo que era lo nuevo. Y básicamente el cambio era brutal. Cuando me puse a escribir el libro me acordé de esos momentos, me acordé de ese cambio brutal, ese frío calor que se vivía cuando cambia un modelo económico y que si tu empresa no se adapta a ese cambio la puede pasar muy mal. Y la verdad, no sabía cómo escribir. Así que apareció Javier Acuña, que está aquí presente, que es el que me ayudó a escribir el libro, el que le dio todos los detalles para que no tenga ninguna falla y al que le agradezco mucho todo el acompañamiento. Y le pido a todos un aplauso para Panoso y Acuña. Acuña tenía un solo problema. Era de ellos. Es de ellos. Y yo de Central. Así que durante todo el libro omitimos la palabra fideo, omitimos la palabra clásico, omitimos todas esas cosas y nos llevamos bárbaro. Así que comenzamos con una narrativa desordenada, digamos, y tratando de comunicar para aquellos que lo compren y que lo vivan, un poco todo lo que veníamos diciendo, el cambio político y económico trascendental de la Argentina y también el cambio brutal en la forma de hacer negocios y el cambio en donde notábamos que los jóvenes habían votado a Milei y los mayores de 50 no habían votado a Milei y que el cambio estructural que veíamos era que por primera vez en la historia económica argentina los hijos le ponían un presidente al padre. Porque los de más de 50, cuando yo digo esto, dicen yo lo voté a Milei. Sí, en segunda vuelta cuando estaba el tren fantasma a Milei, pero en primera vuelta no lo votaste, votaste a la urna. Y después te costó interpretar qué es lo que hacía Milei. Y un poco nos pusimos al hombro la tarea de la batalla cultural.
y nos pusimos al hombro la tarea de con los más jóvenes plantear el cambio que viene. Y también el cambio que tenemos que tener los que tenemos más de 60. Porque hoy a los 65 años, cuando te vas a jubilar, te das cuenta que aportaste un Ponzi y no tenés un mango. Y que debido a todo el avance que tiene la República Argentina y el mundo en materia de salud, todo lo que estamos aquí presentes vamos a vivir hasta los 100 años. Entonces de los 65 en adelante tenemos que buscar el flujo de fondo para llegar a los 100. Por lo cual prácticamente llegar a los 65 e iniciás una nueva vida. Iniciás una nueva vida como emprendedor, iniciás una nueva vida con tu equipo de trabajo, en donde no podés hacer cosas de uno de 40, pero tenés que tener un equipo de alguien de 40, tenés que tener un centennial, tenés que tener un millennial, tenés que tener mujeres, porque más del 50% de la población argentina son mujeres, y la mujer hoy es determinante en todos los patrones de consumo de esta sociedad. Yo siempre digo que de chiquito me levantaba y la porota me hacía mate cocido y bizcocho. Y hoy yo me levanto y mi señora y mi hija hacen huevo frito, ¿viste? Digamos, sentí la proteína, el huevo y todo eso. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Y bueno, cambian los hábitos de consumo. Y fíjate vos que el cambio de consumo cambia tanto que hoy la gente compra maple de huevo en la mano. Ni siquiera hemos avanzado para que la gente venda huevo líquido. Estamos consumiendo 380 huevos per cápita. ¿Es un cambio en los patrones de consumo, sí o no? Es un cambio brutal. El que se dio cuenta y puso ponedoras, yo decía que había que poner ponedoras en el año 2010. Y cuando miramos la Argentina, los que viajamos por el interior, porque me gusta hablar del interior, encontramos que el deterioro es brutal. Nosotros estamos haciendo la misma cantidad de litros de leche que en el 2017. Que en el 2017 tenemos para crecer enormemente. 25% de la leche que se produce en Argentina se exporta, 75% la consumimos nosotros y los precios nos dan abasto. Lo que se ha hecho con la ganadería, últimamente me he hecho fanático de la canción del Mundial 78. ¿Se acuerdan de la canción del Mundial 78? No me hagan pasar como viejo. ¿Se acuerdan que decían 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial? 57 millones de cabezas de ganado había en el año 78. Hoy somos 48 millones de habitantes, tenemos 51. El precio de la ganadería a nivel internacional vuela. No hay carne vacuna en el mundo. China está comiendo 8 kilos, comía 5, está comiendo 8, próximamente va a comer 13. ¿Por qué va a comer tanta carne vacuna? Y bueno, porque la China no le quiere dar al chinito, a su hijo, pollo, porque el pollo tiene la fiebre aviar, o tuvo la fiebre aviar, el porcino tuvo la fiebre porcina africana. Entonces el chinito de bien que hace, compra carne vacuna. ¿A quién se la vendemos? Nosotros. Y ese crecimiento, ¿cómo va a ser? Increíble, porque tenemos 10 años de ganadería en crecimiento, porque hay que volver a tener los 55 millones de cabezas que al menos tuvimos con Macri. Y tenemos que volver a hacer la cantidad de litros de leche que el mundo demanda. Y tenemos que hacer más maíz, y tenemos que hacer más soja, y tenemos que dejar de vender materia prima y tenemos que reconvertirnos para vender con valor agregado. La única forma de hacer todo eso es que cada uno de nosotros haga patria y mida su empresa y gane plata. Haga patria y gane más plata. Porque de eso se trata la vida. Ganar plata y estar mejor, dar empleo, dar trabajo, tener buenos trabajadores, que esos trabajadores tengan su buena familia y puedan crecer. Muchos lugares no te aplauden por decir que hay que ganar plata, pero acá sí, estoy contentísimo. Lo decía en televisión y usted... Así que bueno, el libro transcurrió también con... a mí me hizo muy bien el libro porque toda una parte del libro yo había guardado todos los discursos de Caputo y de Milei desde que asumieron hasta que llegaron. Así que
pasé varias noches despierto escuchando todos esos audios y tratando de retransmitirlo en el capítulo 3 del libro, tratando de buscar un formato de lo que iba a venir. Si ustedes leen el capítulo 3 del libro, le sacaron el discurso de Besen entero porque no iba, pero está Besen en el libro. Nosotros hablamos de Besen y Besen apareció ahora y la gente dice apareció Besen. Besen se habló en marzo del 2025. La gente dice subieron los encajes cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el libro van a ver que decíamos que iban a subir los encajes. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Éramos visionarios? No, esas cosas estaban en la página del Banco Central República Argentina al alcance de todos. Y muchas veces cuando uno lo habla, la gente no lo lee. Y cuando uno lo dice, no le creen, pero está escrito. Este es el gobierno que más información le brinda a los analistas para que nosotros podamos hacer esos días. Así que, señores, los voy a dejar un minuto porque pronto vuelvo con el presidente. Gracias. Un aplauso para Fernando Stefano. Unos momentitos nada más, vamos a estar retomando esta presentación de su libro. Así que les pedimos por favor permanecer en sus lugares. Compartirá con el señor Di Stefano una conversación sobre los desafíos actuales y las oportunidades que enfrenta la Argentina. Bueno, como hacemos siempre, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por Sentate, flaco, porque no estar aquí vemos. con nosotros. Sí, perfecto. Más fuerte. A ver eso lista. Ahí está. Cosas que pasan. Bueno, es un placer, voy hablando yo mientras te arreglan la voz. Es un placer. Ahí está. Hola a todos. Que esté aquí y bueno, que el libro sea una excusa para encontrarnos con toda esta gente. Y me dijiste, vas a meter 1000 personas y acá están las 1000 personas. En principio, nada, quiero darte las gracias por haberme invitado a discutir sobre tu libro y que la verdad es que me gustó el libro. Así que básicamente a mí me gustaría contarles de qué va el libro, digamos, si me lo permitís. Sí. Básicamente el libro yo lo voy a hacer muy sintético. Desde mi punto de vista, más allá de cómo está estructurado, para mí sí tiene 4 bloques muy bien definidos. Tiene un primer bloque donde con total claridad Salvador describe la herencia que recibió el gobierno y cómo fuimos trabajando en cada una de las bombas que nos dejaron plantadas. Es decir, todo el trabajo de
relojería que hubo que hacer, porque cada uno de esos cables podría haber derivado en una explosión y que hoy estaríamos discutiendo en Venezuela, ¿no? Digamos, en Argentina, con perspectiva de hacer grande a la Argentina nuevamente. Y en ese sentido, tiene toda una parte de diagnóstico macro que a mí me parece muy interesante, está bien hecha, está bien diseñada. Después tiene toda una parte que a mí, yo reconozco que me gusta mucho, que es toda la parte que tiene que ver con la intertemporalidad pura puesta en el análisis económico, que tiene que ver con todas las cuestiones poblacionales y de generaciones. Entonces de hecho, se mete de lleno también con la cuestión del régimen previsional, y eso implica forzosamente meterse con las cuestiones demográficas. Y después uno lo puede tratar con una u otra perspectiva, lo puede poner dentro de un determinado marco o no, pero es un mecanismo muy interesante para ordenar la intertemporalidad, que es algo que ni aún los economistas manejan muy bien, por decirlo de alguna manera elegante y educada. Después hay otro bloque que es básicamente Salvador tratando de hacer docencia. En ese bloque trata de explicar qué es lo que hay detrás de la macro. Tiene, digamos, una parte que trata de explicar qué hay detrás de la micro. Es interesante porque la micro, como la mira Salvador, es como hay que entenderla y no tanto como se la estudia en un curso de microeconomía. Lo digo habiendo sido profesor de microeconomía durante 25 años. Hay un comentario muy interesante que hace en algún momento Martín Krause. Dice, bueno, de los libros de microeconomía, él toma el de microeconomía intermedia de Varia, que desde mi punto de vista en ese nivel es, sin lugar a dudas, el mejor libro de micro. Y entonces trata de ver cuántas veces está la palabra empresario. Ninguna. Y cuando va y mira firma, bueno, aparece 4 veces. Esto significa que, y esto tiene que ver también mucho con el libro que yo estoy publicando ahora, que la lanzamos el 6 de octubre en el Movistar Arena, que obviamente que no solamente voy a hablar del libro, voy a hacer otras cosas. Va a haber cosas que sea algo así como 37 años que no hacía, pero bueno, ese es otro detalle. Digo, algo mostré en Luna Park el año pasado, pero más allá de eso, la economía neoclásica tiene un problema en el cual trata el problema de las firmas, y eso hace que la lectura, cuando se hace desde la micro, no es satisfactoria para ver los problemas reales. Y lo que sí hace Salvador es integrarlo con el análisis de balances y demás. Y entonces, la forma en la cual ustedes empiezan a hacer micro de verdad, por decirlo de alguna manera, o al menos mirar una firma. Igual quiero aclarar que toda esa discusión, cuando ustedes escuchan a los economistas hablar de la micro y de la macro, digo, eso implica que ese economista que esté diciendo eso no sabe. O sea, puedo entender que lo digan los periodistas, que son como una suerte de océano de 1 milímetro de profundidad. Pero en realidad, la verdad es que los economistas hoy hacemos algo que se llama equilibrio general, y que básicamente la macro es la suma de todas las micro. Entonces,
no existe incompatibilidad entre la micro y la macro, eso es una tontería del tamaño de una casa. Y esa discusión básicamente se terminó en 1968. Veo que ahí hay un gozo que está re bullish porque dice Milei 2027. La realidad es que esa discusión que tomó lugar en la segunda década, ¿cómo me voy a olvidar de la ley Conan? Soy, digamos, el que más la impulsa. De hecho lo estamos impulsando con el diputado Arabia, digamos. Bueno, por eso nosotros estamos trabajando en ello, estamos recrudeciendo las penas para esos hijos de puta que maltratan a los animales. Pero, volviendo a lo que estaba discutiendo, esa discusión de la diferencia entre la micro y la macro, que tuvo lugar a partir de mediados de la década del 30, a partir de una obra siniestra, nefasta, que ya saben de cuál estoy hablando. Y eso básicamente ese debate se terminó en 1968, con los trabajos de Milton Friedman y Edmund Phelps acerca de la curva de Phillips aumentada por la inflación, y se terminó de decretar que eso no se hacía más en 1972 con un trabajo de Robert Lucas Jr. sobre expectativas racionales y su validación empírica del 73. Por lo tanto, cuando escuchan a los economistas hablar de micro, macro, no significa que están flojitos de análisis económico, son pre-1968 en términos de análisis económico. Y más allá de eso, de que uno haga equilibrio general o no, hay que ver si hace el equilibrio general de stock y flujos. Cuando hace el equilibrio general de stock y flujos, lo cual implica incorporar la intertemporalidad, digo, ustedes van a tener el activo, ¿sí?, que es lo que en economía llamamos el capital, y ahí cuando hace un equilibrio de stock y flujos, adquiere importancia lo que hacen en materia de financiamiento. Y para eso, digamos, ustedes tienen que saber leer balances y demás, y Salvador se toma el trabajo de hacerlo. Pero no solo eso, sino que además les dedico un capítulo al principio de imputación de Wenger, lo cual me produce una felicidad extrema. A veces, uno se encuentra en esta tarea de intentar divulgar con cosas, con piezas, digo, impensadas, y que ayudan mucho a pensar los temas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no me olvido del día que estaba en lo de Ale Fantino, y entonces casi me estaba saliendo por el argumento de, ¿se acuerdan cuando Carcero tuvo esa genialidad que fue quiero flan? Digo, se me quemó la casa, se me quemó la heladera, se me quemó la cocina, se me quemó todo, y que le decía quiero flan. Tengo otros problemas antes que quiero flan. Bueno, entonces, frente a esa situación me decía, no, te van a ver esto. Y yo le dije, no hay plata. No hay plata, que parecía una frase inocua o casi obvia, fue algo que Argentina ignoró durante 123 años, porque básicamente nosotros Argentina llevaba 123 años de déficit fiscal, digamos, porque los únicos años que tuvo superávit estaba en default. Y nosotros pusimos las cuentas públicas en orden en el primer mes de gobierno, en el Tesoro, y tardamos 6 meses para hacerlo en el Banco Central. Con lo cual eso terminó siendo una bendición, porque la gente internalizó que era el no hay plata. Me acuerdo que además habían hecho una canción con no hay plata, y la cosa llegó y se puso tan graciosa
que yo en ese momento estaba de novio con esa artista brillante, increíble, incomparable, que es Fátima Flores, y entonces me empezó a invitar. Y ella generalmente no imita, no hace, en rigor se llaman interpretaciones magistrales. Al único hombre que hace es a Michael Jackson, que también es una obra de arte lo que hace. Y la única excepción la hizo entonces conmigo y entraba cantando No hay plata, así que era algo muy divertido. Y cómo entró la idea de la restricción presupuestaria, eso es un buen punto. Y ver a la gente decir, bueno, pero ¿de dónde la vas a sacar? ¿Vas a gastar esto? ¿De dónde la vas a sacar? ¿De dónde la vas a sacar? Eso también fue un gran avance. Pero otra cosa, volviendo al principio de imputación de Menger, eso también fue un hecho bastante fortuito. Estaba en lo de Ale Fantino también, y entonces me decía, no, bueno, pero entonces le salta tal variable y entonces los costos y entonces los precios suben. Y entonces le dije que ahí el que resolvía era Menger, o sea, el principio de imputación de Menger. Sí, gracias Darío. Y Darío es una de las personas que más sufre en el equipo, porque es el encargado del protocolo. ¿Se imaginan lo que es seguir el protocolo conmigo? Así que un aplauso para Darío. Tiene un trabajo muy salubre, que tratar de lograr que yo me mantenga dentro del protocolo, lo cual, digamos, con algún éxito lo logra, pobre. Lo logra a pesar de mí. Así que imagínense lo bueno que es. Y ahí fue interesante porque, bueno, Fantino me pidió que haga una traducción. Y como estoy de civil y estoy claramente fuera de protocolo, yo le dije, bueno, si querés subir los precios, subilo y te vas a meter el producto en el totó. No dije así, no lo dije la versión mendocina, la dije la versión porteña. Y ahí lo que ocurrió también es que a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar del principio de imputación de Menger. Menciono estas cosas porque si hay algo también que caracteriza a Salvador es que es un gran divulgador. Y después... ¡Vamos, Salva! Y después tiene una parte internacional que también, digamos, me resulta interesante. Pero, si ustedes me permiten, si me lo permite también Salvador, que es el autor del libro, hay una parte del libro que a mí me parece brillante, que es, yo diría que casi como la conclusión del libro. Creo que, esto es mi opinión, que es lo que lleva a ponerle el nombre que le pone al libro, esto de cambiar la música, ahora hay que cambiar el paso, y describe cómo funciona el modelo de las empresas bajo el régimen K y bajo, digamos, nuestro gobierno. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. ¿Dice qué dice del libro? Me gustó, después que quisiera que hable de los fallos del mercado. Interesante el tema de los fallos del mercado, porque cuando no saben explicar algo dicen que hay un fallo del mercado, y permanentemente yo digo que no hay fallo del mercado, que eso lo hemos hablado un montón de veces. Ya, digamos, se despacha con algo brillante en la página 15. Sí. La sección arranca con los negocios del plan kirchnerista. Dice, los emprendedores observaban que los precios subían por el ascensor, mientras que la tasa de interés lo hacía por la escalera. Con una tasa de interés negativa versus la inflación, era un gran negocio, esperen porque
tomar financiamiento para adquirir mercadería y constituir stocks muy elevados. Tomar financiamiento para comprar mercadería importada era un negocio mucho mejor. La brecha entre el dólar mayorista y el dólar del mercado estuvo por mucho tiempo por encima del 100%, con lo cual era un gran negocio tomar un crédito a tasa negativa, importar mercadería a dólar mayorista y venderla en el mercado con un margen de ganancia y el tipo de cambio del dólar blue. Bingo, una gran ganancia que no tendría límites. El negocio no pasaba por vender, simplemente se despachaba la mercadería necesaria para pagar el endeudamiento que se había contraído. La mercadería que no se vendía significaba una ganancia importante, porque con el paso del tiempo aumentaba el ritmo de la inflación, lo que engordaba más el patrimonio de los emprendedores. El mix de alta inflación, tasa de interés negativa y gran brecha cambiaria aseguraba a muchos emprendedores una gran utilidad con el mínimo esfuerzo y capital posible. Pero no termina aquí todo. Los emprendedores tenían subsidios de energía eléctrica, gas y combustibles, más ganancias fáciles que las convertían en hombres exitosos que se movían como peces en el agua, mientras la Argentina como país se degradaba año tras año. Obtenían grandes ganancias los actores económicos que arbitraban correctamente las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio. Disneylandia para muy pocos. Las ganancias de los empresarios no se producían por mejora en la eficiencia, productividad o competitividad. Como teníamos una economía cerrada, no competíamos con nadie. Las ganancias provenían del manejo financiero del negocio. Con poca escala y escaso capital se podía conseguir grandes ganancias. No se vendía, solo se despachaba. Este concepto es fabuloso. No se vendía, solo se despachaba. Y como los márgenes eran muy grandes, alcanzaba y sobraba para vivir muy bien. Esto, si ustedes pusieran la definición de, ya sea del ROA, o sea, el retorno sobre los activos, o usaran la definición del ROE, o sea, el retorno sobre el equity, ustedes lo que van a entender es que cuando un concepto de ganancia, en el caso del ROA, el resultado operativo, el Earning Before Interest and Taxes, o sea, el EBIT, digamos, lo tienen que netear de impuestos y lo dividen por el capital invertido, que en realidad es el activo definido como activo fijo, o sea, el activo no corriente más el working capital. Eso es lo que en economía llamamos valor del producto marginal de capital. Y por otro lado, entonces, si ustedes multiplicaran arriba y abajo por las ventas y reacomodan, les va a quedar que el retorno es margen por rotación. Entonces, lo que está mostrando acá, que la lógica del negocio acumulaba muchos stocks porque el resultado lo derivaba de la ganancia de capital sobre el stock. Entonces no le interesaba mucho rotar, pero tenía unos márgenes monstruosos. Pero es muy importante que lo piensen en términos de margen y rotación. Entonces había una rotación que era muy baja porque el negocio era los stocks, es decir, generaban ganancias de capital en los stocks y por ende sacaban unos retornos enormes. Acá donde empezaron los problemas. Página 21. Al asumir Javier Milei, o sea, le cagué la vida a unos cuantos que se dedicaban a la joda. Lo más lindo es que dicen que era el modelo productivo, ese era el modelo productivo, pura tipa. Nada más que tipeaban con activos reales. Sí, y la variable también era la gente. Al asumir Javier Milei, los bonos soberanos rendían el 60% anual. En la actualidad rinden en promedio el 11% anual, bueno, ahora un poquito más alto. La brecha entre el dólar mayorista y el dólar MEP era del 200%. Hoy esa brecha se sitúa en torno al 10%. De hecho, de otra más o menos. La inflación tomó un ritmo a ubicarse en torno al 27% anual para el 2025. Cuando el actual gobierno asumió, estábamos en torno al 200 anual y se va a acelerar hasta el 300. Con este nuevo formato, la macroeconomía cambió totalmente la forma de hacer negocios. El nuevo gobierno dejó de otorgar subsidios a la energía eléctrica, gas, combustible, con lo cual el emprendedor comenzó a convivir con precios más reales en la economía. Las
Las tasas de interés, que eran negativas contra la inflación durante la administración kirchnerista, comenzaron a ser positivas y a proteger a los ahorristas. Entonces, en la actualidad, con tasas de interés positivas frente a la inflación y una caída sustancial en el aumento de los precios, no tiene ningún sentido construir stocks. Cuando decimos esto, lo planteamos en el sentido amplio de la palabra. Las empresas no pueden tener stock inmovilizado. Debe pasar una política de alta rotación del inventario. El costo de oportunidad de tener dinero parado contra un sistema financiero que paga tasas por encima de la inflación por el dinero físico nos obliga a cambiar la estrategia. En la actualidad es muy oneroso tomar financiamiento porque si la tasa pasiva es positiva contra la inflación, la tasa activa es mucho más elevada. En otras palabras, en el nuevo programa económico hay que trabajar con capital propio y no con dinero tercero. No conviene constituir stocks, por el contrario, hay que tener una política deliberada de rotación de los bienes de cambio. En el pasado reciente las empresas despachaban productos. En la actualidad, las empresas tienen que salir a vender. O sea, los empresarios tienen que vivir de ser empresarios. No puede quedar mercadería inmovilizada en la estantería. ¿Cuántas veces se rote la mercadería, más alta es la ganancia en dinero? Es decir, se encuentran con una situación donde ahora los márgenes son más bajos porque se sinceraron los precios, porque tienen que salir a competir por vender los productos. Entonces la forma de compensar en términos de retorno ese menor margen es laburando empresario, rotando el activo. ¿De qué se cree que se trataba todo el sistema de calidad total de los japoneses y todo eso? Todo en el fondo, ¿sabe qué era? Minimizar los stocks. Cuando ustedes, o sea, el just in time, ¿qué se creen que es? Es minimizar el ciclo de vida de capital de trabajo. Entonces, por ende, hay que diversificar la oferta, buscar paleta de productos que estén al alcance de la mayoría de los consumidores. Con este modelo, las empresas han visto incrementar su gasto de estructura, en especial por la fuerte suba de los servicios públicos. Como esto implica menos rentabilidad, hay que mover mucho más la toma de decisiones y el capital de trabajo. O sea, lo bueno es que, digamos, en la página 24 está el resumen. Pero era divertido leerlo desde el libro, todo el tema. Para terminar de comprender todo lo que fuimos describiendo hasta acá, podemos pensar en esta imagen. La economía es como estar en un boliche bailable. Cuando cambia la música, hay que cambiar el paso. Con el kirchnerismo, la música era inflación, devaluación del peso, tasa de interés negativa contra la inflación y huida de capitales. No le erraba si tenías que endeudarte, constituir stocks, vender lo justo y necesario, ahorrar dólares y hacer la plancha. Con el actual gobierno la música es baja inflación, apreciación del peso, tasas positivas contra la inflación y llegada de capitales externos. No le errás si trabajás con el capital propio, rotar mercaderías, vender lo máximo posible, ahorrarse en instrumentos financieros ligados al peso y hacer crecer tu negocio buscando igual los gastos de la estructura. Y las macas no echarán. Yo tengo que agradecer al presidente las conversaciones que hemos tenido en privado y también los libros que ha escrito que nos han servido mucho a nosotros, pero una de las cosas que nosotros planteamos, un poco que vos las planteas en los libros, es que la variable incontrolable es el programa económico. Nosotros tenemos que estudiar el programa económico y luego tenemos que ayudar a los empresarios en el plan de negocio. Y cuando alguien se equivoca en el plan de negocio, no hay una falla de mercado. Nos equivocamos nosotros con los supuestos económicos o se equivoca el empresario cuando llega al mercado. Y tener ese concepto de no hay falla de mercado es por retroalimentar y volver a corregir, me parece que muchas veces no está en la mayoría de los que hacen análisis económico. Vamos por partes. La primera cuestión para que entiendan qué es falla de mercado. Los economistas deberían saber de micro, de
El primer problema es que si están con la distinción entre la micro y la macro es porque no saben de micro. O sea, en general usan la macro berreta, keynesiana, atada con alambre. Pero más allá de eso, para entender los fallos de mercado hay que saber de micro en serio. Ahora, el problema de los fallos de mercado, la verdad es que si uno supiera definir mercado se daría cuenta que técnicamente no existe. Lo que pasa es que ustedes le preguntan a un economista qué es el mercado y tampoco sabe contestar. Ustedes van a ver que van a empezar a hacer piruetas conceptuales para describir las curvas de oferta y demanda. En realidad, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Cuando ustedes ponen la idea de los intercambios voluntarios, automáticamente, salvo que sean masoquistas, que no es la generalidad de la gente, o hay que escribir las preferencias de otra manera, la realidad es que no hay lugar de fallo de mercado. Eso tampoco quiere decir que no nos vayamos a equivocar. En el libro de Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva de Israel Kirzner tiene un capítulo dedicado al funcionamiento del mercado y entonces explica que ustedes pueden ir al mercado con una idea y puede que no se realice. Pero eso no es un fallo del mercado, eso es que le erraron, es otra cosa muy distinta. Entonces, termina describiendo el comportamiento del mercado como lo que en economía estudiamos, en economía matemática, como el modelo de la araña dinámica. Es un modelo que puede no coincidir oferta y demanda y va describiendo cómo va a alcanzar el equilibrio. En el caso que sea estable, en el caso que no lo es, o sea, diverge, y hay otro caso que se llama ciclo límite, que es o queda siempre dando vuelta a la misma distancia, o los más sofisticados son ciclos límites que empiezan a converger hacia el punto del equilibrio y cuando está cerca se va. Entonces, digamos, está todo el tiempo oscilando. Pero digo, más allá de cómo uno lo quiera caracterizar matemáticamente, cuando entra la idea de los intercambios voluntarios, salvo que haya violencia, que es violar los acuerdos voluntarios, que es violar el principio de no agresión, automáticamente eso no es un fallo de mercado, eso es un problema de violencia institucional. Entonces, la realidad es que en estricto rigor, todo eso que en economía llamamos fallos de mercado está construido en función de poder resolver el sistema de ecuaciones de un modelo de equilibrio general para que el equilibrio exista, si es posible que sea único y si es posible también que sea estable. Pueden dar equilibrios múltiples y algunos van a ser estables y otros no. Y además hay una aberración adicional que es asimilar la idea del óptimo de Pareto con la idea de la mano invisible de Adam Smith, y eso le pone una categoría casi como moral al equilibrio que sea óptimo, y ahí es donde la arruinamos. Porque, digamos, tratando de reconciliar con el óptimo de Pareto, digamos, la idea de la mano invisible de Adam Smith con la idea de Pareto del óptimo, eso tiene asociada una estructura matemática que nos obliga a tener comportamientos casi ridículos en las descripciones que... Digamos, yo me imagino que acá muchos deben ser empresarios. Y, sinceramente, la teoría neoclásica está tan ridículamente planteada que parecería que es lo mismo tener un empresario que tener un ordenador, o sea, tener una computadora que resuelva todos los problemas. Y claramente esa no es la realidad. Dicho esto, todos estos problemas de los fallos de mercado
son situaciones donde diverge el supuesto óptimo con el resultado. Digo, a ver, porque quizás no soy muy claro lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, un fallo de mercado son los monopolios o las estructuras concentradas. Bueno, en estricto rigor, cuando ustedes hacen equilibrio general, no ponen estructuras concentradas o cosas por el estilo. Hablan de no convexidades. Es decir, es tan loco lo que pasa con la economía neoclásica, que es que cuando el mundo no se parece al modelo, el equivocado es el mundo y no el modelo. Bueno, si usted... Si de algo le sirve un consejo que nadie me pidió pero creo que es útil, cuando tengan que elegir entre la realidad y el modelo y están de patadas, tienen la mierda del modelo, si quédense con la realidad y busquen un modelo mejor. Humilde sugerencia. Te meto en otro tema que siempre nos preocupa y No, discúlpame. Porque saben que atrás de los modelos hay un montón de técnica matemática, donde además les voy a decir algo. Toda la matemática que está atrás de eso es todo topología y todo. Y el 95% de los economistas no saben nada de topología. Digo, algunos nos tomamos el laburito de tratar de entender y entonces decimos, para tener cuidado, con mucho cuidado. Yo te decía que un cambio fundamental de tu gobierno es lo que has hecho con el Banco Central República Argentina, que ya no financia más al Tesoro y es un cambio estructural para todos los argentinos. Bueno, eso yo me acuerdo que hasta no hace mucho se discutía si la inflación era causal o era un fenómeno monetario. Pues a mí siempre me gustó remarcar la hipótesis de Milton Friedman, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta, porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero y todos los precios que salen de unidad monetaria suben. La verdad que cuando uno ve eso y mira lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina era, ok, querés terminar con la inflación, tenés que cortar la emisión monetaria. Y el primer mecanismo para cortar la emisión monetaria fue poner en caja las cuentas del Tesoro, y después lo que hubo que hacer, que fue un trabajo fenomenal entre Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y Pablo Quirno, que fue esta idea de empezar a limpiar el balance del Banco Central y eliminar el pase fiscal. De hecho, Argentina tenía 15 puntos de déficit, tenía 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Eso nos llevó 6 meses. La verdad que esa deuda siempre debería haber estado en cabeza del Tesoro, porque en realidad los distintos gobiernos hacían déficit fiscal, le metían la mano adentro del bolsillo del Banco Central, se imprimía dinero, y para que no se genere inflación, lo que se hacía, se tomaba ese dinero y se pagaba tasa de interés. Es decir, que en lugar de estar tomando la deuda, el Tesoro la estaba tomando el Banco Central. Por eso nosotros decimos que cuando llegamos la deuda eran 500.000 millones de dólares y hoy hay 450.000 millones de dólares. Es decir, nosotros en 20 meses pagamos 50.000 millones de dólares. Mientras que, digamos, los orcos dicen que nos estamos endeudando. No hay supraimplicación. Bueno, ellos parece que tienen un problema con la aritmética, ¿no? Porque, digamos, la deuda se acumula con déficit. Pero claro, quizás les parece que si lo hacen con emisión monetaria, no. O sea, lo que están diciendo es que estaban dispuestos a estropearle la vida a los argentinos con inflación. Pero ahí el trabajo entre Santiago Bausili y Pablo Quirno fue fenomenal. Y dentro de todo este proceso además pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Así que, y eso lo que hizo fue de frenar la emisión endógena, porque esos intereses generaban emisión monetaria futura. Por ende,
generaban expectativas de inflación y por ende toda la economía terminaba escalándose más arriba y terminaba convalidando después monetariamente y bueno, y así. La verdad que la inflación llegó a niveles de 300 anual, pero en estricto rigor, cuando uno mira los promedios móviles, el dato punta estaba por encima del promedio de 3 meses, el de 3 meses por encima del de 6 meses y el de 6 meses por encima del de un año. Esto quiere decir que la inflación venía acelerando. De hecho, cuando nosotros llegamos era el de 1,5 diario, la inflación mayorista fue del 54%, ustedes analizan eso lo dicen. La verdad que teníamos un money organ que era el doble que había en el Rodrigazo. El Rodrigazo implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual nosotros hubiéramos pasado 300 a 2000. Sí, en realidad, disculpame, por 6 multiplicó, y esto era el doble, o sea, 12, o sea, nos íbamos a 3.600. No solo eso, sino que además teníamos el equivalente de 4 bases monetarias venciendo en un día. O sea, las LELIQs del gobierno anterior las pasó en instrumentos que eran 7 días, 15, 28, así, 3 meses, 6, 9. Las pasó todo a un día, con lo cual teníamos la bomba a un día. Y no solo eso, sino que además teníamos el equivalente de vencimientos de deuda en pesos a 9 bases monetarias. Con lo cual, según Korenberg dice que con la hipótesis de 17.000 me quedé corto. Bueno, eso era convertirnos en Venezuela. Y está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura, pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobres, hoy tenemos 31%, o sea, hay 12 millones que salieron de la pobreza. Es un número horrible todavía, pero es menos malo que el 17.000. Sacamos a 6 millones de personas de la indigencia. Si gente que no comía, hoy sí come, 6 millones que comen. Entonces, la verdad parece que todo el día nos están comparando contra Suiza, cuando en realidad íbamos camino a convertirnos en Venezuela. Y de vuelta, no digo que sea fácil, acepto y siempre dije que iba a ser duro. 31% de pobres sigue siendo una cosa aberrante, pero si yo miro la inflación bajando, la economía recuperando hasta que los sordos empezaron a romper todo, digamos, la pobreza cayendo, la indigencia cayendo, y de tener 9.000 piquetes, pasar a 0 piquetes, falta, pero vamos por la dirección correcta. Estamos a mitad de camino. Entonces hagamos que valga la pena el esfuerzo, porque la verdad que nos dejaron un campo minado lleno de bombas. Arreglar eso no es gratis, cuesta sacrificio, cuesta dolor, además con los sordos rompiendo todo. Pero ¿qué quieren? ¿Volver a la inflación, a la pobreza, al choreo? Me parece que no, digamos. Tenemos que seguir, no hay que aflojar, hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga grande la Argentina nuevamente. Tenemos 5 minutos y bueno, en las charlas que yo estoy dando por el interior, trato de, hoy nos acompaña Delmo Gavi acá con nosotros, trato siempre de ponderar el asociativismo y el mercado de capitales. Creo que la plata más barata se va a conseguir si vos te asociás en un proyecto con otra persona y ambos invierten a tasa cero. ¿Cómo estás viendo todo el proceso de mercado de capitales para los emprendedores, para Argentina, para el futuro? Porque todavía en la Argentina
está la cultura de que el gobierno tiene que hacer algo para que yo la ponga. Y yo digo, no, vos la tenés que poner y después el gobierno que está administrando bien y tiene superávit fiscal probablemente te baje impuestos, probablemente te vaya allanando el camino. Pero mi impresión es que todavía nos falta a los argentinos este asociativismo para poner los excesos de ahorro que hay mucho en Argentina y que todavía están guardados. A ver, nosotros lo que estamos haciendo es bajar la inflación, quitar regulaciones, e hicimos lo que no hizo ningún gobierno. Bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. De hecho, hoy yo contaba, por ejemplo, que en todo lo que es el sector agropecuario nosotros sacamos 43 elementos que le jodían la vida al sector agropecuario. De vuelta, ¿está completa la tarea? No, falta un montón. Pero lo importante es la dirección, o sea, estamos yendo en la dirección correcta. Entonces, ahora, bueno, también hay que tener en cuenta que del otro lado tenemos un Congreso que por una mayoría circunstancial que lograron construir, desde febrero o marzo, están todo el tiempo torpedeando al gobierno. Y eso obviamente que tiene consecuencias en el viejo país. Y obviamente eso lo que genera es una situación donde los mercados hoy no están trabajando de la manera que deberían hacerlo normalmente, pero nosotros tenemos confianza que los argentinos van a votar en favor de la esperanza, en favor del futuro, que no van a querer volver al pasado. La verdad que empecé a ver las cuestiones electorales desde el año 83. Nunca me pasó ver en la vida que la única propuesta que tiene la oposición es romper. Es decir, todo es romper, o sea, no hay ninguna propuesta, claro, porque si tuvieran que hacer una propuesta es el modelo del pasado, ese modelo que siendo Argentina una potencia, siendo un país desarrollado, lo convirtió en un país subdesarrollado. Pero entonces, como eso no puedes decirlo, porque claramente nadie quiere volver al pasado, nadie quiere volver a la decadencia, nadie quiere volver a la inflación, nadie quiere volver a la pobreza. Ok, entonces bueno, pero lo que vamos a hacer es romper. Y la verdad es que yo tengo mucha esperanza en los argentinos, en que de vuelta van a votar mirando el futuro. Y la verdad que, digamos, o sea, aun cuando falte mucho por hacer, la dirección es la correcta. Es decir, si nosotros nos mantenemos en este camino, en 10 años somos como España, en 20 años somos como Alemania, en 30 años somos como Estados Unidos y en 40 años estamos en el top 3 de los países con mayor ingreso. Y es por eso que nosotros, el eslogan de campaña es: la libertad avanza o Argentina retrocede. Es decir, la única forma que hay para salir adelante es con crecimiento económico. Y para generar crecimiento económico hay que respetar las ideas de la libertad. Entonces, en la medida que nosotros abracemos las ideas de la libertad, nos vamos a convertir en una potencia. Lo único que hay que hacer es que hay que tener constancia. Las soluciones mágicas, los atajos. Cada vez que tomamos un atajo, creíamos que avanzábamos un casillero y retrocedíamos 10. Y por eso de ser un país desarrollado pasamos a ser uno subdesarrollado. Bueno, yo no quiero, digamos, ese país donde la salida es, digamos, votar el partido del Estado es votar que nuestros hijos se vayan a Ezeiza. Nosotros lo que estamos proponiendo es que Ezeiza sea una puerta de entrada y que Argentina sea grande nuevamente. Bueno, tenemos que ir cerrando por el tiempo y bueno, agradecerte enormemente, presidente, que esté acompañándonos. No vine en rol de presidente, porque estoy de civil. Bueno, Javier. Miren, casi que el lunes también voy a estar vestido de rockstar. Muchas gracias. Muchísima suerte en las elecciones
por la libertad, por la esperanza, por el futuro que va a ser grande Argentina nuevamente y no volver al pasado. Es decir, que voten, espero, digamos, que voten por el propio bien de los argentinos, por sus hijos, por sus nietos y por los que queremos ver verdaderamente grande a la Argentina nuevamente. Lo otro lo probamos y ya falló. Así es que sigamos avanzando, digamos, y como dije antes, la libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad! Señoras y señores, de esta manera hemos finalizado este encuentro de presentación del nuevo libro del señor Salvador Di Stefano, Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. A todos, muchísimas gracias. Estamos en La Rural, acabamos de escuchar al mejor presidente del mundo, Javier Milei, que vino como economista amigo tuyo, ¿sí? Porque vino de civil. Salvador Di Stefano escribió un libro que se llama Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. Salvador, un placer entrevistarte. No, gracias a ustedes por estar acá y molestarse para venir a este evento, que la verdad que estoy muy feliz, porque bueno, estuvo presente el presidente con una dote de humildad enorme. Yo le dije subí vos primero, realmente. Lo digo porque quiero que la gente conozca las dotes de persona que tiene y la buena persona que es, que yo soy del interior, soy de la ciudad de Rosario y siempre tuve un canal abierto para hablar con la gente del interior, escucharlo y tomarse el trabajo enorme de leer el libro en público, que para mí es algo impagable. Salvador, sos asesor económico, Sí, empresario, sí, escritor. sí. ¿Qué más te queda? Bueno, no lo sé. Hoy, hemos cumplido un ciclo. Lo que más me gusta es investigar. Eso es lo que más me gusta. Y lo segundo que más me gusta es recorrer el país y hablar con la gente para tener de primera mano cuál es la sensibilidad que le falta a la gente para poder ayudarla en su desempeño como empresario, como hombre de negocio. Porque si nosotros a esas pequeñas unidades no vamos y las ayudamos y las empujamos, nunca el país va a crecer. Y yo creo que nosotros necesitamos eso, darnos un baño de humildad, hablar menos en difícil, más en fácil y tratar de ayudar a la gente que vaya para adelante. A mí me ha quedado el mote de vender los dólares, porque el dólar aumentó un 45% desde que asumió Milei y la inflación un 230%. Y siempre le digo a la gente que tiene dólares y me dice, no lo quiero vender porque quiero recuperar. No vas a recuperar, porque no vas a tener por delante 2 años de pandemia como tuvimos, un pésimo presidente como Alberto Fernández y después un nuevo ajuste. Con lo cual, la Argentina cambió para siempre. Este es un cambio definitivo. No volvemos más para atrás. O sea, el que venga quien venga va a tener que mantener superávit fiscal. Venga quien venga va a tener que mantener capitalizado el Banco Central. Y venga quien venga no nos tiene que endeudar para no hipotecar a las generaciones futuras. Me parece que lo que genera Javier Milei, que no sé si se va a quedar de 27 a 31, pero sí hoy ha generado ese cambio en la forma de pensar en los argentinos que llegó para siempre. En tu oratoria dijiste algo muy importante, que es, había una Argentina que murió y otra que nació. ¿Es parte de esto de lo que estás contando? Sí, por supuesto. Hay una Argentina que murió, que era la Argentina del no trabajo, la no cultura del esfuerzo, que era reírme porque sacaba un crédito a tasa negativa y estaban estafando a otro argentino que tenía un plazo fijo a tasa negativa, a trabajar poco y no pensar en la productividad y la competitividad. Una de las cosas que digo en todos los lugares que voy es que la Argentina para crecer necesita inversión. La inversión es igual al ahorro. Tiene que volver la cultura del ahorro, tiene que volver la cultura de la inversión, tiene que volver la cultura de productividad y competitividad. A los chicos que nos están mirando, estudien inteligencia artificial, métanse en computación, estudien lo que tenga ganas, pero hagan algo para transformar este país, que lo necesitamos a todos. Y a los mayores, que no se jubilen, que lo necesitamos activos, porque Argentina necesita imperiosamente más de ellos para que ellos pongan un poco la experiencia, los jóvenes de 40 el empuje y los más chiquitos toda la tecnología que tienen en la cabeza, que son personas totalmente distintas a nosotros y van a una velocidad mucho más grande. Nos necesitamos entre todos, necesitamos escucharnos, necesitamos trabajar
y creo que el libro lo que busca es justamente eso, dejarte la inquietud para que vos generes, seas parte también de este cambio que dentro de 50 años vamos a recordar estos momentos, tal vez algunos de nosotros no estemos, pero realmente es un momento histórico el que vive la Argentina hoy. Como asesor que sos, el presidente dice que estamos a mitad de camino. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que hay del otro lado, en la parte final, que nos faltan 2 años? A ver, cada uno de nosotros está donde quiere estar. El que quiere trabajar va a tener trabajo. El que quiere transformarse se va a transformar. El que no se quiere transformar y quiere quejarse, no se va a transformar y se va a quejar. Cada uno de nosotros estamos en el lugar que queremos estar. No estamos en otro lugar. Entonces, yo hace 2 años que vengo pregonando el cambio. Hace 2 años que no paramos de laburar. Hace 2 años que estamos creciendo. Si nosotros lo pudimos hacer, vos lo podés hacer. Y te digo que, en otros momentos emprendimos cosas y nos fue mal, no nos fue bien toda la vida, pero sí aprendimos de los errores, porque los errores hay que contarlos para que otro no los cometa, y hay que pensar, el gran desafío mío en los próximos 5 años va a ser desarrollar el mercado de capitales de la Argentina. ¿Por qué? Porque el crédito más barato, el crédito de un socio a tasa cero, compartir el negocio y que vos puedas poner el know-how de lo que vos sabés hacer y otro ponga la plata y que los dos tengan un rédito. Si nosotros empezamos a pensar la Argentina desde ese lugar de mercado de capitales, vamos a ser un gran país. Si no, mirá lo que fue Norteamérica. No hubiese existido un Steve Jobs sin un mercado de capitales. En Argentina creo que estamos llenos de grandes emprendedores sin capital. Con lo cual, creo que lo más democratizador para un país es abrir el mercado de capitales para que todos y cada uno tengan una oportunidad. Bien, importante lo que dijiste porque es volver al tema de que se asocian 2 personas, hacen una empresa, son empresarios, uno pone el capital y otro el conocimiento, y ahí se empieza a generar esta interacción hermosa donde empieza a interactuar con el mercado. Exactamente, y tenemos que ser menos jodidos, menos desconfiados. Pues somos jodidos y somos desconfiados. Desconfiamos de cualquier persona que se nos arrima de bien para hacer algo. Y bueno, tenemos que generar ese cambio cultural. Si no generamos ese cambio cultural, vamos a estar en problemas como sociedad. Por eso me enojo mucho cuando la gente dice, hay muchos argentinos que veranean en el exterior. Y dejá lo que hagan con sus dólares lo que se le dé la gana. No sea envidioso. Dejá que cada uno haga lo que le venga en gana. Porque esa es la libertad. Sé que cada uno haga lo que le venga en gana. Y si vos, en lugar de criticar a los que se van afuera y gastan plata, ayuda a que alguien genere y también se puede ir afuera, porque ¿a quién no le gusta el agua calentita? A todos nos gusta el agua calentita. Ahora, para eso hay que trabajar. Para la plata no se hace solo, se hace con gente, se hace con empleados, se hace con recursos humanos, capacitando esos recursos humanos, y para todo eso hace falta ponerla. Entonces, en la Argentina hay que ponerla, hay que invertir, para invertir hay que ahorrar, y si invertimos vamos a tener productividad, eficiencia, competitividad, y la gente va a ganar más plata. Entonces, el camino lo tenemos que hacer nosotros. El presidente te va a fijar las pautas para que vos puedas recorrer ese camino. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Últimas 2. ¿Cómo es la Argentina que a vos te gustaría tener de acá en adelante? Y una Argentina en donde no haya una persona que me diga no quiero invertir porque no tengo confianza. Bien. Y si te estuviera mirando, ¿qué representa para vos Javier Milei? Un disparador de ideas fenomenal. Un disparador de ideas fenomenal. Es más que un presidente. Es, él tiene una personalidad y una inteligencia que es difícil de superar porque lo que él tiene leído es enorme. Vos hablás con él y leyó algo. Es una biblioteca andante. Entonces es un disparador de nuevas cosas. Yo escribí el libro, vamos a ser sinceros, porque me disparó 200 ideas él. Yo vi un montón de cosas porque en algunas conversaciones que tuve con él aparecieron un montón de temas que me ayudan mucho. O sea, a mí me parece que él, más que un presidente, es la piedra angular que cambia la Argentina en los próximos 50 años. Pasá el chivo, la gente que quiera adquirir, cambia la música, ¿cómo lo puede adquirir? No, lo puede adquirir por Mercado Pago, por cualquier lado. O sea, pasa por la oficina. El que lo quiere adquirir ya sabe cómo hacerlo. Y el que no, te va a decir que no lo encontró. Esa es la historia de la Argentina. El que quiere crecer en este país va a crecer y el que no se va a quejar.
Sabias palabras, Salvador, muchísimas gracias. Tu libro va a ser un éxito y gracias por esta chance de recibirnos hoy acá en la rural. Gracias a vos por todo el laburo que haces, es enorme, así que muchas gracias. También estás en la batalla cultural como yo. Gracias. Dale, chau, chau. Y ahora vamos a entrevistar a Lucas Loyola, de la Juventud de la Libertad Avanza de Marcos Paz, que se vino hasta acá, hasta la rural, nuevamente a bancar al presidente Javier Milei y en este caso a Salvador Di Stéfano. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la apreciación de tu juventud sobre lo que se habló hoy y sobre la temática del libro? Nada, muchas gracias por la entrevista. Y lo que estoy viendo es que hoy vi, la juventud estuvo muy presente y estamos entendiendo que la juventud ya no quiere más el kirchnerismo, no quiere ese discurso barato que daba la política anterior. Como dijo nuestra concejal electa de Marcos Paz, si se cambia de gobierno hay que cambiar los pasos. No podemos permitir que en los gobiernos pasados estén emitiendo sin importar a la gente que después viene la suma de precios. Lo que hoy venimos a hacer no es política, es algo cultural. Se vio la presentación del nuevo libro de Di Stéfano, que fue Cambia la música, ahora hay que cambiar los pasos. Cuando te conocimos, estabas vestido de laburo, estabas agarrando la pala con abaní con tu padre. Y poquito tiempo después te sumaste a la Libertad Avanza. Hoy estás acá, todo elegante. ¿Pensás que le molesta al kirchnerismo de que la persona de trabajo, de pueblo, de barrio, apoye a Javier Milei? Por supuesto que le molesta. A eso es lo que quieren, que la juventud no piense por ellos mismos. Ellos quieren que la educación siga siendo la misma basura de siempre, que en vez de estar educando a los jóvenes para que sean futuros empresarios, prefieren que sean esclavos de los empresarios. O sea, que nunca puedan pensar por uno mismo, puedan invertir para uno. No le enseñan a que uno puede producir su propio capital. Ahora lo que hace Javier Milei, por ejemplo, yo escuché que ahora iban a agregar una nueva materia a los secundarios que era finanzas en economía, algo así. Educación financiera iban a agregar. Y eso está muy bueno. Ahí los jóvenes ya están incentivando a que uno puede crecer económicamente. Bueno, bien. ¿Y vos como joven, qué futuro te gustaría tener para Argentina? No, un futuro que los jóvenes no se tengan que ir a la Ezeiza como dijo el presidente, sino que los demás jóvenes, las demás personas de otros países puedan entrar a nuestro país y puedan aportar capital a nuestro país. Yo creo que el país que yo espero acá a 10 años sea un país próspero, un país donde mis hijos puedan crecer con buena educación, con buena salud y sobre todo con buenos valores. Lucas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis. Estamos con Celeste Valenzuela, concejal. Has venido a la salida del libro de Di Stéfano. ¿Qué te pareció lo que estuvo diciendo él y qué te pareció la presencia del presidente Javier Milei? La verdad que impresionante, es algo que ya lo venimos reflejando durante todo este tiempo desde que nuestro presidente asumió con el tema empresarial, cómo explicaba en la presentación del libro que ya no hay que tener stock, que ya no sirve, que hay que empezar a trabajar esa máquina, tenemos que empezar a trabajar nosotros, movernos, hay que salir a la calle, hay que ofrecer nuestro producto porque ya no sirve el stock, el que quede la mercadería en un depósito acumulado porque sabes que después a la semana te sube. No, ahora es más, baja. Es algo grandioso y espectacular eso, y escucharlo también más allá de primera mano como Salvador, también de nuestro presidente Javier Milei, y que venga a apoyar esto, es muy como que nos llena, porque es lo que él dijo. Él desde el primer momento jamás vino y dijo vamos a vender cosas mágicas. ¿O va a ser fácil? O va a ser fácil, y es lo que se viene reflejado durante todo este tiempo y que está cumpliendo, más allá que a muchos no le gusta las formas, que es una de las cosas que se criticó mucho, pero es un presidente, una persona que te viene y te dice las cosas de frente, sin miedo. Y si te gusta, escúchame, pero vas a saber que te estoy diciendo la verdad, porque
pasa y se dice mucho que no importa cómo estés vestido, cuáles son las formas, cómo hablas, porque te puedo venir y hablar amablemente, todo tranquilo, todo, pero te estoy mintiendo. Hemos tenido presidentes así. Sí, la verdad que sí, tenemos historia para eso. Así que acá lo único que se vino es a reflejar la verdad, lo que está pasando, lo que pasó. Y bueno, como dice el título, la verdad que el título es, hay que cambiar la música. Cuando cambia la música hay que cambiar el paso. Cambiamos de gobierno, hay que adaptarse al gobierno de ahora. Si no te gusta, ya sabes, como dijo mucho, me voy del país. Bueno, lamentablemente, si no te gusta adaptarte a los nuevos pasos, no te Claro, porque lo que se estuvo diciendo en la charla de que antes ganaba el que acopiaba, como mal se dice, comprabas en cantidad, vos te estoqueabas y a vos te convenía venderlo más adelante porque como había una devaluación enorme, se iban ajustando los precios. Entonces vos compraste a 100 y vendiste a 300. Ahora, ¿qué pasa? Como está estable el país, a vos no te conviene tener mucho stock, a vos te conviene tener una rueda. Vos sos una emprendedora de tecnología, justamente, entonces lo sabés de primera mano. Sí, lo sé de primera mano. Hoy lo compro a un precio y yo lo tengo. Eso se tiene que ir moviendo. La plata se tiene que ir trabajando constantemente. Y eso es lo que nos vino a traer Javier Milei, lo que nos viene a enseñar y justamente también con el libro. Por eso es importante esto y la verdad que me llevo mucho de esta presentación y muy agradecida por aquellas personas que me invitaron para poder venir. Celeste, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias. Estamos con Mario Gauna, referente de La Libertad Avanza, de la agrupación Crear Más Libertad, que es la de jóvenes estudiantes, que se vino hoy a escuchar la salida del libro de Di Stefano, ¿sí? Y viniste a escuchar al presidente Javier Milei. ¿Cómo andás, Marito? Sobre todo, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Me parece muy útil, algo que detengo mucho, que pienso en algún momento hacer contenido sobre lo que dijo el doctor, fue que hasta el momento este gobierno es el único que se propone en enseñar sobre economía a la gente. Y eso es muy importante porque creo que lo que movilizó a las personas a votar a Javier Milei fue la concientización, no solamente el ir en contra de un partido demás, sino el tema que el hombre se sentó y empezó a enseñar lo que era la economía, cómo funcionaba la inflación, cómo funcionaba el tema de la emisión de moneda y cómo eso bajaba el valor del peso. Y eso es algo que también a la gente le sigue importando y le sigue llamando la atención. Y eso se ve en el evento que pasó hoy. Pero la verdad que muy contento, fue gratificante seguir escuchando al presidente que encima vino de civil a hablar sobre economía. Claro, hoy no vino el presidente, hoy vino el economista Javier Milei. Claro. Ahora, ¿cómo viviste vos este evento, que no es un evento político, fue un evento social, un evento cultural y de derecha y del sector privado? La verdad que demasiado bien. Algo que notamos entre los chicos fue el tema de las marcas, o sea que de por medio hay un privado que está poniéndose los sponsors, hay un privado que se está poniendo para demostrar que esto no es un evento municipal auspiciado por plata del Estado, sino que es algo que está contribuyendo gente, empresarios que están interesados en enseñar a la gente sobre economía, y eso es importante. El privado está yéndose para el público. Y eso es algo que no se ve muy seguido y que se tiene que ver, por lo menos dentro de lo que es el espacio. ¿Qué pensás del concepto que dio Salvador Di Stefano de que hay una Argentina que se murió, que es la Argentina del pasado, y una Argentina nueva que empezó a existir? Bueno, algo que yo retengo mucho de lo que es el Partido de la Libertad Avanza es el hecho de que nosotros venimos a traer una nueva política. Venimos a traer una nueva política y eso lleva consigo el hecho de nuevos pasos, nuevos modos, nuevas formas de tratar con la gente, nuevas formas de expresar las ideas, y eso es algo que se viene viendo hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, el hecho de que el mismo presidente apenas asumió empezó a hacer movimientos, empezó a entregar documentos, DNU, cosa que eso yo no lo había visto nunca. Es más, creo que yo no vi acción por parte del presidente Alberto hasta que saltó por completo el tema pandemia. Y tampoco lo vi mucho en acción, es más, se jugaba con el tema de que era un títere. A modo de cierre, Mario, ¿qué es lo que te gusta de estos eventos culturales? Porque ya te hemos visto también en otros como Fundación Faro y demás, siempre estás presente. Lo que me gusta es que se busca enseñar a la gente
Por un lado, intentan volver a la persona ignorante, intentan cerrarla de todo tipo de información, inculcándole fantasías que no existen, y por otro lado se está intentando enseñar lejos de una postura, que eso es lo importante. No te están inculcando cómo pensar, sino te están enseñando una parte, otra parte, y que vos tomes tus propias decisiones. Obviamente siempre se puede llegar a colar un pensamiento propio, pero nos enseñan a ser críticos, y eso es genial, por lo menos para la Argentina. Una más de cierre. ¿Por qué pensás de que el kirchnerismo está queriendo atentar contra el equilibrio fiscal, tirando un montón de leyes que suenan bien, pero no te explican de dónde pindonga lo van a financiar? Bueno, eso me toca mucho por una parte, porque algo que se dice mucho, el tema contenido, es el siguiente. Ellos como tal funcionan porque a nosotros nos va mal. Si a nosotros no nos va mal es porque nos estamos esforzando, pero el tema es eso. El comunismo necesita que el ciudadano esté mal para que ellos funcionen. Necesitamos que estemos mal económicamente. Ellos necesitan que el jubilado esté mal para que ellos puedan alzar sus banderas que no sirven para nada y decir yo estoy presente para ellos, cuando en realidad no, los usan de herramienta política. Y algo que me toca mucho en ese tema fue, por ejemplo, lo que estuvo pasando con el tema de las 3 chicas. El Estado presentó un proyecto para ir en contra del narcotráfico, para ir en contra de estos criminales, de estos asesinos que no tienen otra denominación más que basura, pero la oposición, simplemente por ser oposición, se negó a ayudar al pueblo en esa instancia, y hoy en día levantan sus banderas de mierda otra vez. Eso es algo que me ha llegado a tocar demasiado estos últimos días. Mario Gauna, muchísimas gracias, joven de La Libertad Avanza, de Almirante Brown, PBA. Nos encontramos con una creadora de contenido también de La Libertad Avanza, Carla Barregama. Siempre está del otro lado, ella haciendo las preguntas, hoy le toca responder, que es de la Juventud de La Libertad Avanza y está como coordinadora de la agrupación Crear Más Libertad de Loma de Zamora. ¿Cómo estás, Carla? Un placer entrevistarte. Muchas gracias, el placer es mío que me puedas entrevistar el día de hoy. Te viniste al evento de la salida del libro de Di Stefano. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué tenés para decir? Y lo que me gustó fue que se remarcó bastante la diferencia que hubo crecimiento económico desde que asumió el presidente Javier Milei respecto a gobiernos anteriores. Que me parece que no está de más y siempre tenemos que tenerlo presente para saber también, ahora que se vienen las elecciones en octubre, qué votar y qué no votar. Qué modelo de país queremos para el día de mañana y qué modelo no queremos. ¿Qué importancia le das vos, como joven, a estos eventos de derecha, del sector privado y culturales? Y principalmente, como vos decís, culturales. Principalmente, hay un problema que la palabra cultural está, con el paso de los años, pienso que se ha degradado, porque cultural es algo que debe aportar a la cultura general de la persona. No cultural de la herencia kirchnerista que nos dejó durante los últimos años, que los centros culturales están llenos de gente inculta. Y adoctrinamiento. ¿Qué me puede aportar a mi conocimiento una persona inculta y encima que maneja un centro cultural? Recién nombraste la importancia de todos los méritos que estaban comentando hoy Salvador Di Stefano sobre este gobierno. ¿Cómo ves vos la economía en la provincia? ¿Cómo está manejando nuestro gobernador y nuestros intendentes? Y es un tema, porque a nivel nacional los planes económicos son un tema, y a nivel provincial tenemos muchas restricciones que no dejan gobernar de la forma correcta al gobierno del presidente, además de que no contamos con la mayoría. Yo soy de Loma de Zamora y algo que ocurre allá es que no tenemos la mayoría en lo que es el consejo, pero así como pasa en Lomas, pasa a nivel provincial, y para eso necesitamos llenar las bancas de color violeta para poder llegar a cumplir todas las expectativas y todos los proyectos que se quiere aprobar desde Nación. Es algo que mucha gente quizás no termina de entender y piensa que porque votó al presidente en el 2023, de la noche a la mañana se va a hacer todo lo que él quiera de forma dictatorial, y no es así. Otro problema también, hablando de dictatorial, es que la gente está mal acostumbrada a decir que el presidente es un dictador sin saber qué significa dictador. Dictador sería que el presidente haga lo que él se le canta sin tener mayoría, y actualmente no tiene mayoría, por lo tanto no es un dictador, sino que solamente se aprueba lo que se puede aprobar respecto a las bancas, a lo que se tiene. Querías comentar algo sobre el tema de los impuestos a las billeteras. ¿Qué nos querés decir sobre el tema? Bueno, a partir de octubre empieza el impuesto a las billeteras virtuales, que es llamado un impuesto, sino que es una retención sobre los ingresos a partir de octubre. Lo que
Eso supuestamente, en teoría muy por encima, está hecho más que nada para crear una igualdad entre, pero la verdad es que no es ninguna igualdad porque no discrimina los verdaderos ingresos de los ingresos reales. Por ejemplo, yo trabajo en negro, digamos, vendo algo y bueno, me van a sacar el impuesto. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo a mi papá y mi papá me tiene que transferir? ¿También me van a sacar un porcentaje? Perdón, ¿cómo? Entonces, si tu padre te envía dinero para hacer lo que vos quieras, ¿una parte de ese dinero se va a Kicillof? Claro, porque no discrimina de forma correcta lo que debe hacer, o sea, todos van en una misma bolsa. Y ese es el defecto que tiene este proyecto sobre las billeteras virtuales. Y ponerle que yo estoy en blanco o soy monotributista, genero un producto o un servicio y lo facturo. ¿Eso también me afecta? Si vos ya pagás los impuestos, no. Pero se supone que el cambio de este gobierno lo que busca es que la gente, darle la oportunidad a la gente que pueda blanquear sus ingresos, que pueda empezar a trabajar en blanco, y hay que dar un tiempo, no podemos hacer todo de la noche a la mañana. Entonces esto se contradice con su discurso de que no dejan trabajar a la gente. Carla, a modo de cierre, ¿qué representa para vos Javier Milei? Y a mí me parece un cambio de gobierno. Yo tengo 25 años y siempre me gusta mucho la historia, siempre soy de leer mucho, además estudio, y algo que siempre viví durante toda mi vida es el clientelismo, y lo que yo más detesto, y soy de provincia, es el clientelismo. Y me parece que cortar clientelismo primero que nada y la famosa casta política. Cortar con todo eso es algo que siempre deseé, siempre quise, y por eso lo banco mucho al presidente. Además de que también banco mucho las ideologías políticas que tiene, económicas también. Yo entiendo que al presidente no le gusta la política y eso todavía me crea como más cercanía con él, porque es un hombre más como el pueblo, como puede ser vos, ¿viste? Entonces me parece que es la verdadera representación del pueblo. Carla Valderrama, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Luis.